Vamos a... No son muchos, eso pues van a ver el video. Hoy nos toca todo lo de energía, es un capítulo aclarar, se llama en muchos casos diseño metodológico y también vamos a ver lo que es la población y la muestra, ¿ya? Entonces, empezamos. Esto sí habíamos llevado conmigo en el anterior módulo, aún así es importante que se recuerde. ¿Recuerdan cuántos tipos de paradigmas existe en investigación científica? Vamos participando. Si no recuerdan, pues me dicen, igual vamos a... ¿Cuántos paradigmas habíamos comentado que existen en investigación? Hello. Doctora, buenas noches. No recuerdo. ¿Ya? ¿Alguien o nada siempre? Igual voy a repetir, porque tenemos que repasar esto, tenemos que dominar. Bueno, existe, lo primero que tengo que señalar es paradigma, ¿ya? En algunos trabajos ya como que se va obviando, pero cuando tú estás ya exponiendo, te dicen, ¿no? ¿Y bajo qué paradigma está usted trabajando? ¿No? Entonces es necesario que tú conozcas. Existen tres tipos de paradigmas, ¿ya? Entonces, un paradigma que se llama positivismo, este es un paradigma, y el otro así, en el otro polo que se llama naturalista, también se llama interpretativo. Interpretativo. Aquí quiero que escuchen. Los positivistas netamente objetivos. Eso es alguna característica importante. Ellos miden y reproducen incluso la medición. Si alguna vez tú vas a ver un tipo de investigación con un paradigma positivista, generalmente te permite a ti volver a realizar ese trabajo y te van a tener que salir como las mismas respuestas, por eso son positivistas, ¿ya? Trabajan con lo que es la evidencia. Ellos no pueden aceptar una investigación que nazca de la subjetividad, sino que se tiene que ver, que se tiene que medir. Por lo tanto, dentro de una de sus armas poderosas tiene a la estadística. La estadística pues nos permite a nosotros, la estadística permite mostrar esa evidencia que se necesita para que las investigaciones entren en el marco de ser investigaciones dentro de esto, del positivismo, ¿ya? Por el otro lado, los naturalistas, que también nacieron ya por los 60, 70, no tuvieron éxito en las investigaciones porque los positivistas menospreciaban, vamos a decir, a este grupo de investigadores con este tipo de paradigma, de forma de ver la realidad, y ellos miran desde la parte subjetiva, ¿ya? Ellos están en contraposición con el positivismo, ¿ya? No se quieren, porque dicen, pues no, es mentira, dicen, no, no, nada, no todo en esto, no todo puede medirse, dice, ¿no? Sino que, y tampoco todo puede ser verificable como lo dice el positivismo. Y no es inferible, ¿ya? ¿Qué significa inferir? Por ejemplo, en el positivismo sacamos una muestra y de esa muestra podemos decir que los resultados de esa muestra son los resultados de toda una población, porque tenemos técnicas como para poder inferir. En cambio, el naturalista interpretativo dice, no, no existe eso, dice. Aquí es único, el ser humano es único, no podemos inferir, dice. Aquí dice una reacción, una misma respuesta. Aquí dice una reacción, diferentes respuestas. A un estímulo, diferentes reacciones o respuestas. En cambio, aquí a un estímulo, la misma respuesta. ¿Ya? Aquí es heterogéneo todo. Aquí queremos la homogeneidad, ¿no? Aquí vemos incluso la curva de normalidad, entonces nosotros tratamos de ver quiénes están dentro de la normalidad y con eso trabajamos. En cambio aquí no, aquí es heterogéneo, es subjetivo, ¿ya? Ya, a ver, aquí algo más importante, algo importante es, si es bien es subjetivo,
no significa que no tenga un rigor científico. Hay métodos para que nosotros podamos poner en evidencia que este tipo de paradigma pues también va a aportar a la ciencia. ¿Ya? Y particularmente yo me pongo al centro y gracias a este otro paradigma que existe en el centro, se llama el sociocrítico, se han podido realizar bastantes trabajos de investigación. Este sociocrítico nace como una, yo diría, una salvación, porque estos dos paradigmas estaban peleando mucho, ¿ya? Y nadie quería saber uno del otro. Y el sociocrítico llega como para salvar justamente esa situación, porque dice, pues el ser humano es tan complejo que no es ni tan objetivo, ni es, bueno, perdón, más bien, el ser humano es tan objetivo como es tan subjetivo al mismo tiempo, por eso es complejo. No podemos desmerecer, dice que el ser humano está hecho de materia. Ustedes observen, estamos hechos de materia, ¿no? Sí, efectivamente, si tú, el color de tus ojos no va a cambiar, pues naciste con ese color de ojos por la genética y pues morirás con eso. Es objetivo, ¿no? Color de cabello también, claro que nos hacemos los tintes y todo, pero en la realidad pues esto es observable, ¿no? El color de piel y etcétera. Efectivamente sí, podemos nosotros tener esta parte objetiva y podemos medir todo ello. Pero por otro lado también tenemos la parte subjetiva. El ser humano tiene sentimientos, ¿no? Tiene emociones y estas le permiten actuar de una forma diferente, aunque sea un mismo estímulo. Por ejemplo, si yo hago una encuesta y te pido tu opinión o quizás tu criterio acerca de una temática, pues hoy me dirás algo y puede que mañana me digas otra cosa. Entonces, hay subjetividad, pero en el sentido porque no somos homogéneos, no respondemos de la misma forma, respondemos diferente, ¿ya? Y en cambio, en el positivismo tenemos que ver esta parte de la homogeneidad. Este paradigma que está al medio, pues nos dice, somos de los dos, tanto objetivo como subjetivo. También algunos lo llaman, o bien lo separan, pero es lo mismo, es emergente, esa es la palabra que van a escuchar también, emergente. ¿Ya? Entonces son denominaciones que se les da a estas tres grandes formas de ver la realidad. Positivista, netamente objetiva, naturalista, netamente subjetiva, y al medio, este que dice, estamos entre la subjetividad y la objetividad, los dos. A partir de este paradigma existe un segundo momento que se llama el enfoque. El enfoque es como esa mirada, si bien aquí vemos cómo se ve la realidad, aquí con el enfoque vemos con qué lente vemos esa realidad, ¿no? Dentro del positivismo, por ejemplo, el tipo de enfoque es netamente cuantitativo, eso, porque necesitamos contabilizar, ya, cuantitativo. En cambio, por este otro lado, el naturalista es cualitativo, su mirada es cualitativa, eso también, esa es su mirada, por eso algunos van a escuchar, este trabajo de investigación es cualitativo, este trabajo de investigación es cuantitativo. Aquí hay estadística, aquí no, pero hay otro tipo de formas de recabar información o de analizar la información en este caso. Y el sociocrítico, como les decía, como está a la mitad, entonces aquí está el cuanti o el quali. Están los dos, está aquí. Cuanti-cualitativo, o en algunos casos también ustedes van a escuchar quali-cuanti. ¿Cuál es la diferencia y cuál primero debería entrar? ¿Cuanti o quali? Esto ha sido una discusión también por otros investigadores. Cuando yo digo cuanti, observen por favor, quiere decir que si bien la torta es de 100%, hay un 51% y más de quanti. Por eso empiezo con quanti. Pero si yo empiezo con quali, al revés, y digo quali, quanti, quiere decir que un 51%, es decir, un poquito más es quali. Esa es la denominación. Por eso no puedo decir nomás ambigua, así decir libremente, es quanti quali. Ay, así es quanti quali. ¿Cuál es más? Quanti.
aunque sea un 51, 55%, 80%, 90%. Y si digo quali quanti, es más quali que quanti, pero al final están los dos dentro de ese 100%. Esto es muy importante que se entienda porque en la parte metodológica a veces se observa y dice, tengo un paradigma positivista, dice, ¿no? Y voy a hacer con un enfoque cualitativo. ¿Qué les parece? Enfoque cualitativo. ¿Podría ser? ¿Ustedes creen que ese paradigma positivista puede aceptar a un enfoque cualitativo? ¿Qué opinan? Jamás se odian. ¿Ya? Entonces, un positivista, un positivismo, un paradigma positivista, ¿con qué enfoque siempre va a trabajar? Doctores. Cuantitativo, doctora. Siempre, eso, siempre, toda la vida. ¿Y los naturalistas interpretativos? Cualitativo. Cualitativo. Ahora, aquí, ¿cuál es el que nosotros manejamos dentro de nuestro rubro? En el campo de la salud ha ingresado con mucha fuerza el positivismo. Por eso es que en su formación, si bien no nos han dado al 100% en cuanto a metodología, pero de hecho nuestros docentes nos han formado con esta forma de pensar positivista. He sido formado yo también con este paradigma y este enfoque. No se concebía trabajos de investigación que no existe estadística, porque siempre tiene que haber hipótesis, variable dependiente, independiente, y esta como que no la utilizaba. ¿Esta dónde se utiliza más? En el campo social, ¿ya? Los que trabajan o los que son profesionales en áreas de sociología, lingüística, historia, incluso en el área educativa también se maneja lo que es el naturalista interpretativo cualitativo puro, ¿ya? Pero como les decía, ya tomando en cuenta varios autores, ya estamos en un sociocrítico. Esto va a depender cómo ustedes van a enfocar, enfocar su trabajo de investigación. Ya no es como antes. Antes sí o sí teníamos que hacerlo de forma cuantitativa. Ahora, si por ejemplo, alguien, un título, aunque hasta ahora no he visto este título, pero el título sería Percepciones sobre percepciones de los, miren qué interesante, percepciones y creencias, o solamente percepciones de los, hay un grupo de religiosos, no sé si son los testigos de Jehová, percepciones de los testigos de Jehová acerca de las transfusiones. Ellos tienen una forma de pensar y también se basan con, no sé, con unas normativas religiosas. Ese título, Percepciones, ya me da a entender de que es un trabajo netamente cualitativo, porque las percepciones son subjetivas. Cada uno puede decir su forma de ver, ¿no? Y no necesariamente no vamos a poder medir como quisiéramos. En ese caso, ese título, Percepciones, ya se está yendo por este camino cualitativo. Si yo les digo determinación de la prevalencia, mi título, ya no sé qué tipo de prevalencia, de hecho se está yendo por el positivista, ¿no? Porque es netamente, necesito para ver la prevalencia cálculos matemáticos. Entonces estamos yendo con el positivista, ¿ya? Ahora, hay algunas que, por ejemplo, dicen conducta, comportamiento, conocimiento, quieren medir rendimiento, va a depender mucho del tipo de herramientas que manejemos. Por ahí llega a ser un sociocrítico o emergente, donde vamos a tener que utilizar la parte cuanti y la parte quali. Hasta el momento, como he ido revisando sus trabajos y han ido compartiendo sus títulos, la mayoría está por este campo positivista. ¿Ya? Entonces, clarito, vamos a ver algún trabajito que se esté yendo por este otro lado, pues vamos a ir a apoyarle igual con todo lo que se tiene en el campo cualitativo. Pero no hay. ¿Ya? ¿O hay alguien que está haciendo en ese campo? A ver, levante la mano, porque hay que guiar ese trabajo de otra forma. Creo que nadie de la sala, ¿no? Sí, la mayoría está aquí. Si yo veo que alguien se está yendo por el cuanticual, igual, aquí podemos ayudarle también. Bueno, he tenido la oportunidad, digo, gracias a Dios, he hecho una tesis de maestría netamente cualitativa, netamente de campo, y pues eso me ayuda bastante a tener esa experiencia en este campo.
y varios trabajos que hemos hecho cualitativos. Pero lo cuanti, pues eso se ha quedado como grabado, les digo, desde nuestra formación, y aquí pues tenemos también bastante apoyo. Y tampoco es tan complicado porque la estadística en comparación de otros años, diría hace unos 15, 20 años, pues se hacía más de forma manual y con Excel. El Excel sí era, esa era la herramienta más importante. En cambio, en el SPS, que seguramente nosotros lo hemos manejado, ¿no? Pero lo van a ir perfeccionando, pues con eso se hace mucho más sencillo todo, ¿ya? Y nada más, ahorita vamos a entrar a otro tema y les voy a dar algunos tips más, cómo darse cuenta de estos 3 tipos de paradigmas. No, Ignacio. Ya, vamos a entrar a este otro tema que se llama, después de decir el paradigma, declararse, dice, vamos a declarar el paradigma, declaramos el enfoque, declaramos el tipo de investigación. Tipo de investigación. Entonces vamos a declarar el tipo de investigación. ¿Cómo declaramos el tipo de investigación? En relación al tipo de investigación, nosotros tenemos clasificaciones. ¿Cuáles son estas clasificaciones? Vamos a ver. Esto necesito que también se entienda. Clasificaciones. Hay una clasificación que te da 2. Estas clasificaciones, tú tienes que elegir una o la otra, nunca los dos. Es como si tuvieras una moneda, o eliges cara o eliges cruz. No puedes elegir los dos, porque nunca la moneda va a estar en esa forma, ¿no? Al medio. Tienes que elegir uno de los dos. Son excluyentes. ¿Ya? Y ahí tenemos una denominación que se llama, ustedes van a escuchar, transversal. Y la otra denominación es longitudinal. Longitudinal. Estas 2 palabras son excluyentes. O es transversal o es longitudinal, pero nunca los dos. ¿Pero qué significa transversal? ¿Alguien de la sala, qué entiende por transversal y qué entiende por longitudinal? Algo. Vamos, participen. ¿Qué entienden por transversal y qué entienden por longitudinal? No entienden nada ahí. ¿O es lo mismo? Transversal es en el momento. A ver, si yo quiero utilizar un trabajo de un año, 2020, voy a sacar, voy a estudiar todo lo que ha pasado en ese año. Puede ser también de un mes, de 2 meses, de 3 meses. Transversal es como dicen, ¿no? Sacar una foto y luego describirla esa foto. Longitudinal, ahí viene el tiempo. Longitudinal a lo largo de un tiempo también determinado. Mi estudio va a ser desde el 2021 hasta el 2024. Ese es un ejemplo. El longitudinal ya se considera el tiempo prospectivo o retrospectivo. No sé si estoy bien, doctora. Gracias, Marcelita. Me encanta cuando usted participa y todos los demás. De eso se trata. Ya, yo también, cuando estaba iniciando mis primeros pasitos en metodología, tenía ese concepto y sé que en algunos se ha quedado ese concepto. Nos decían transversal es como una foto y longitudinal como un video, pero eso ya no es la forma, de verdad que no es no es el concepto correcto. ¿Por qué? No es que esté tan mal, ¿no? Pero hay que tener cuidado. Tanto que nos han puesto así como decir, nos han, no diría impuesto, pero sí hemos tenido esa concepción de que si hago un estudio longitudinal, wow, voy a tardar años, decimos, ¿no? Claro, si estamos en el tiempo, entonces nos dicen, vamos a tardar años, y no es así. He tenido la oportunidad de hacer longitudinales en horas y transversales en años. ¿Qué es lo que tienen que ustedes ver? ¿Qué es lo que tienen que tomar en cuenta para decir si es transversal o longitudinal? ¿Cuántas veces se levanta la información? Eso es lo más importante. La cantidad de veces que se levanta la información. Si yo levanto una sola vez la información, no importa en qué tiempo, puede ser en 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, pero una sola vez,
es transversal, porque estoy levantando una sola vez en el tiempo. Si yo levanto 2 o más veces en el tiempo, ese es longitudinal. Ahora, escuchen, en nuestra área es bien bonita, ¿ya? Vamos a pensar que estamos en terapia intensiva, vamos a pensar, ¿ya? Y tenemos una valoración de un producto, ¿ya? Que está ingresando vía intravenoso y tengo que hacer la valoración y luego medir todos los, los signos vitales, vamos a pensar, del paciente cada 2 horas. Entonces empiezo a las 8, luego a las 10, luego a las 12 y luego a las 2 de la mañana. 4 veces. Pero solo es una noche. ¿Ya? Ese día me dicen, vas a valorar estos 4 puntos, cómo va a reaccionar frente al fármaco que le estamos poniendo intravenoso. 8, 10, 12 y 2 de la mañana. ¿Qué tipo de estudio es eso? Yo voy a anotar. Y solo lo he hecho en un día. Longitudinal. ¿Ya? Porque he tomado un dato, luego voy a ver si este empeora, disminuye, el segundo dato, el tercer dato y 4 datos, longitudinal. ¿Se dan cuenta que lo he hecho bien cortito? En una sola noche. Ya tengo para hacer mi análisis. Otro trabajo que esta sí, siempre la comparto porque he sido parte con igual una amiga bioquímica. Ella estaba haciendo, ¿qué era? Bueno, un estudio con los atletas, ya para ver la oxidación. Y bueno, pues, ¿qué es lo que ella hizo? Se vio a los atletas de élite, se fue aquí cuando tenían su competencia en el estadio. Entonces, antes de que empiecen a hacer sus ejercicios de calentamiento, se les tomó pruebas, como por ejemplo la glucosa, se les hizo igual la parte de para ver si tenían, cómo estaba su presión, también se les hizo la saturación de oxígeno, algunas consultas y pues se les hizo pruebas, unas 4 o 5 pruebas. Después ellos hicieron su entrenamiento, ellos compitieron y a la hora, exactamente una hora, se volvieron a sentar en las graditas y les volvimos a tomar otra vez, volvimos a sacar las mismas pruebas, igual de glucosa, de saturación de oxígeno, tensión y etcétera, ¿no? Todo. Nuevamente. Después, ya, eso nomás fue. Ya nosotros nos fuimos y teníamos que hacer las tabulaciones. ¿Qué tipo de investigación es esa? Longitudinal. Longitudinal. ¿Se dan cuenta? Entonces, se puede hacer en horitas. Ahora, otro. Yo hice esta, ¿ya? Me fui a Tiwanaku y tenía que levantar información, pero era muy grande Tiwanaku, tenía sus zonas, 4 zonas. Entonces, me fui a la primera zona, casi una semana, levanté una información, ¿ya? Luego tuve que regresar a La Paz, tabulé y volví a Tiwanaku, igual por un mes esta vez, pero a otra zona ya también. Levanté información, luego volví a La Paz, otra vez sistematicé, otra vez me fui a Tiwanaku, ¿ya? Otro mes fui a otra zona, eran 4 zonas. Una zona hice primero, la segunda zona, la tercera zona, y por último, vuelvo a la última y recojo la información de la última zona. 4 zonas. Y ya llegó y tenía que tabular una primera parte de la investigación. ¿Qué tipo de investigación es? ¿Se han tomado los mismos datos? Transversal, doctor. Transversal, porque he ido por zona, no les he hecho la misma. Es decir, no es que he ido 2 veces, 3, 4 veces a la misma zona. Una sola vez he recolectado la información, pero he tardado porque he tenido que dividir por zonas. Una sola vez. El censo que nos van a hacer, ¿es transversal o longitudinal? Transversal. Una sola vez nos van a hacer. Cada 10 años. Ahora, si yo quisiera comparar el censo 2001 con el 2010 y este censo, ahí haría, ¿qué tipo de investigación haría? Si quiero comparar el censo de antes, ahora. Longitudinal. Eso sería longitudinal. Pero si no, así se queda tal en los datos, transversal.
Entonces, se dan cuenta que los transversales pueden tener bastante tiempo, va a depender, y los longitudinales pueden ser bien cortitos. Ahora, ¿por qué se ha quedado con esa imagen, nos hemos quedado los longitudinales largos? Porque muchas de las investigaciones en el campo etnocultural se han hecho pues en municipios donde uno se tenía que quedar y hacía y levantaba la información de la misma población varias veces para medir cuánto variaba. Cuando yo quiero medir la variación, entonces es longitudinal. ¿Ya? ¿Ahora sí se entiende? Sí. Espero que sí, porque ahora ustedes cuando me digan cómo voy a hacer mi investigación, y seguro alguien me puede decir, yo voy a hacer mi estrategia de, no sé, alguna estrategia para reducir las alteraciones hematológicas, me va a decir. Ah, ya. Entonces, ¿cómo lo va a hacer, doctora? Va a decir, en un primer momento voy a sacar voy a hacer, no sé, voy a extraer la sangre y voy a ver cómo está. Después voy a poner mi estrategia, voy a hacer que consuman algo los pacientes para mejorar esto de la calidad estoy inventando, para mejorar la calidad de los hemocomponentes. Ese es mi aporte, ¿no? Después voy a volver a sacar sangre. Ya, ¿y qué más vamos a hacer? Después voy a volver a medir. ¿Qué tipo de investigación es? ¿Qué tipo de investigación es esa que acabo de decirles? Si les digo así. ¿Tú qué le vas a decir? ¿Es transversal o es longitudinal? ¿Qué creen? Primero les he medido, le mido a María, mido cómo está esto de los hemocomponentes en su sangre, luego le doy mi receta mágica, le digo que consuma, y luego al mes le digo, ya, vengo otra vez y lo vuelvo a medir. Longitudinal. Longitudinal, perfecto. Ahora voy a yo realizar una investigación, alguien me dice, ¿cómo vas a realizar la investigación? Voy a ver cuáles son los hemocomponentes que tiene la sangre de los pacientes oncológicos. Así, entonces voy a agarrar a todos los pacientes oncológicos y les voy a extraer una cantidad de sangre y voy a hacer mi análisis. Y ya tengo mis resultados. ¿Qué tipo de investigación es esa? Transversal. Sí, así, ¿ya? Entonces creo que con esto ha quedado claro. Eso ya, doctora Marcelita. Sí, doctora, ya tengo clara. Lo que yo quería, tal vez no he comentado eso, es de que puedo agarrar la información de todo un año, todo lo que se ha obtenido, y hago un estudio de ese informe. Entonces, para mí eso sería transversal, ¿verdad? Cuando hagamos longitudinal y agarramos siempre el tiempo, pero ahí estoy un poco confundida. Puede no ser mucho tiempo, pero puede ser en un mes. Puedo agarrar longitudinal, pero diferentes momentos. Puede ser por horas, puede ser por semana, qué sé yo, pero es en un mes. Entonces eso sería longitudinal, pero de la misma población, con las mismas muestras. ¿Sería longitudinal, doctora? Ahí estoy confundida. Sí, allá. Si repetimos, y yo, por ejemplo, a María, vamos a pensar que tenemos a 5 personas. Vamos a pensar así, ¿ya? Esto quiero. María, Luis. Tengo a María, a ver, esto se tiene que entender. Esto es clave, porque ustedes ya no, yo les voy a preguntar, ¿por qué has elegido? El tribunal les va a decir, ¿por qué has elegido transversal longitudinal? Vamos a ver a Pedro, a Karina, aunque Karina es así, creo, y a Mercedes. Vean, si yo, no importa en el tiempo, ¿qué tal si en un mes voy a hacerle a María algo? Aquí otro mes, pero solo le levanto información una sola vez, no importa en qué tiempo, olvídense del tiempo, pero si levanto la información una sola vez y con eso hago mis resultados, es transversal, una sola vez. A María solamente le tomo una vez la muestra, aquí vamos a poner, ya, una sola vez la muestra, no más. Aquí igual, otra muestra, solo uno. Ese día no estaba Pedro, aquí, muestra. Solamente una vez, transversal,
no importa. Por ejemplo, ¿qué tal algunos están haciendo descriptivos? La prevalencia desde el año 2020, 21 y 22, 3 años, pero una sola vez van a hacer. Es decir, vamos a levantar la información de ese año a esos pacientes, después al otro año de otros pacientes, al otro. Eso es igual siendo transversal, porque no estoy comparando con nada. Pero otra cosa es que yo a María, además de la muestra, espere algo, haga algo, María, y luego le tome otra muestra. En el tiempo no se preocupe, puede ser a la hora, a los 15 minutos, o puede ser después de 2 años. Yo puedo decir, vamos a ver qué tal la muestra de Karina, otra vez, muestra y muestra, ¿no? Si yo le tomo 2 o más, puede ser 3, 4, eso ya va a depender. Apenas ya le tome una segunda a María, y aquí puedo hacer una relacional, por ejemplo. En este caso, si le tomo 2 veces, ya es longitudinal. ¿Se entiende hasta ahí? El tiempo que no nos ciegue, ¿sí? Hay que sacarnos es de la mente que lo longitudinal es más tiempo. No, no es así. Longitudinal significa que le voy a tomar 2 oportunidades, 2 mediciones a este mismo sujeto. Por ejemplo, esto del hierro de las mujeres embarazadas, ¿no? Podemos ver cuántas mujeres han consumido hierro y cuántas mujeres no han consumido hierro. Pero esto, hago una de tipo longitudinal. En la primera vamos a tener que ver, ¿consumió? Sí, sí ha consumido. ¿Cuánto de dosificación se le va a dar, digamos? Aquí se les está dando, de acuerdo a su peso, todo, una cantidad, y aquí otra cantidad. ¿En qué ha mejorado? Se hace otra segunda muestra, les tomo otra muestra. Entonces aquí veremos que la mayoría, o tal vez, no sé, depende, ha reducido la anemia, ¿no? de la madre cuando se ha administrado el hierro de esta forma, digamos. En cambio, hay otras que se les ha administrado así hierro, pero tal vez una menor cantidad sin control, entonces no ha influido. Este hecho de hacer una primera muestra y otra segunda muestra es longitudinal. Generalmente se dan en las relacionales, en las explicativas, no en las descriptivas. ¿Positivo? Y si comparo las muestras de María, de Luis, de Pedro, Karina, bueno, al final con mis resultados, todo eso, es longitudinal. Aquí, si solamente tiene esto, y aquí va a ser un análisis, obviamente va a comparar, ¿no? Cómo Claro. se comportan los varoncitos, cómo se comportan las mujeres, sigue siendo transversal, doctora. Ya. Sigue siendo, porque pues, aquí podemos decir, ¿cómo han sido las mujeres, María, Karina y Mercedes, en relación a Luis? Sigue siendo transversal, porque no les ha tomado otra muestra a María, a Luis, a Karina o a Mercedes. Sigue siendo en esta misma línea. Longitudinal, ya, doctor. Longitudinal. ¿Ya? La mayoría de las investigaciones descriptivas son longitudinales, perdón, son transversales, la mayoría transversal. Estas que tienen, bueno, no todas, por eso va a depender mucho cómo me expliquen. Les voy a decir, ¿y cómo va a ser? Voy a hacer de esta forma. Entonces ahí uno se va a dar cuenta si es transversal o longitudinal. Ya, eso lo quiero que lo analicen. Ya cuando tengan que mostrarme y declarar su tipo de investigación, me digan, ¿es transversal o longitudinal? Aún así, tal vez va a haber algunos errorcitos y lo vamos a ir corrigiendo con la revisión de tareas. La otra clasificación que se da es prospectiva y retrospectiva. Esto también es interesante, pero no es difícil de entender porque se está en el tiempo. Las prospectivas son hacia adelante, ¿no? Quiero saber qué es lo que está pasando, ya sea en la gestión o en la gestión en el mes que estás o en los otros meses que vienen. Entonces, eso es prospectiva. Y eso se hace a partir de tu perfil de investigación, y ahí ya declaras qué tipo de investigación vas a hacer. ¿Ya? Las prospectivas y las retrospectivas, en cambio, es lo que ya ha sucedido. La diferencia entre estos dos, en la prospectiva yo tengo que hacer mi instrumento de recolección de información. Tengo que validar,
Yo tengo que cerciorarme como investigadora si mi instrumento de recolección de información está validado, está con las preguntas coherentes, voy a utilizar qué métodos voy a utilizar, qué técnicas, qué herramientas. Entonces aquí tengo bastante oportunidad de poder controlar algunas situaciones, porque lo voy a hacer, ¿no? En cambio, la retrospectiva, esto es fuente primaria incluso, ¿no? Fuente primaria, nosotros vamos a estar. Retrospectiva es fuente secundaria. Ya no estamos, no sabemos si lo han medido bien, no sé, pero tenemos que confiar esos datos para que nosotros podamos hacer hablar esos datos. Las retrospectivas, su fuente, cuando tienen fuente de información, siempre va a ser secundario, nunca primario, porque ya alguien ha escrito, alguien ha tomado esas medidas y lo único que tú estás haciendo es recolectar, sistematizar y poder analizar esos datos. Entonces, ahí va a depender mucho cómo ustedes van a armar o van a decir, ¿no? En qué tiempo están. Los que están haciendo, se hizo en el 21, por ejemplo, retrospectiva. 22, posiblemente sea prospectiva. Algo importante, cuando ustedes hagan retrospectiva, en el título tiene que estar el año, la gestión. No me lo pongan de mes, así, ese detallito lo vamos a poner dentro de la investigación, pero sí el año, porque las retrospectivas ya es pasado, así que tienen que declarar en el título. Recuerdan que en el título les dije, no declaren la temporalidad cuando es prospectiva. No lo declaren. Cuando yo no veo año es porque el trabajo de investigación es prospectivo y no necesariamente se pone la gestión. ¿Ya? Hola. Hasta ahí se entendió. Es la segunda clasificación. Otra clasificación que se tiene, también muy interesante, son con los niveles de conocimiento que conllevan a los niveles de investigación. Tiene una relación muy interesante con los niveles de investigación. ¿Ya? ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son estos niveles que existen? Que también se declaran. Te dice, ¿la investigación de qué tipo es? La primera siempre va a ser la exploratoria. Es la más básica, donde no hay información, donde pues hay escasa información. Y esta exploratoria tiene mucha relación con las investigaciones cualitativas. Por eso es que cuando alguien quiere hacer paradigma naturalista interpretativo con un enfoque cualitativo, dentro del tipo de investigación se va a ingresar a este exploratorio. ¿Ya? Después del exploratorio, cuando ya se tiene un poco más, se llama descriptivo. Descriptivo. Aquí están las denominaciones, por ejemplo, de analizar, de describir, determinar, identificar. Esos son sus verbos dentro de este nivel de investigación, que es relacionado con el conocimiento. Después de la descriptiva, perdón, voy a cargar la computadora porque se me va a descargar en breve. Entonces, después de la descriptiva tenemos, eso sí hemos hecho con ustedes, ¿quién recuerda? ¿Qué viene después de describir? Doctores, exploramos, describimos, luego, ¿qué es? ¿Qué hacemos? Identificamos. No, es nivel de conocimiento. Relacionamos. Por eso te dice, tu investigación es de tipo descriptivo. No, es de tipo relacional, dicen, ¿no ve? Es del tipo explicativo. Luego es del tipo predictivo, viene, predictivo. Luego viene el tipo propositivo. Y por último vienen los tipos aplicativos. ¿Qué les parece? Estos son los niveles. También tienen, entonces, primero, ¿qué tipo de investigación está haciendo? Estoy haciendo longitudinal, prospectivo, relacional. ¿Se dan cuenta? Así es lo que tienen que ver. Eligen uno, no toditos. ¿Ya? Pueden elegir en este caso de los niveles de conocimiento, a veces dicen, es descriptiva propositiva, es relacional propositiva. Este sí, porque hoy en día se está manejando mucho
y están pidiendo las instituciones que nuestros investigadores a nivel de ya especialidad, incluso desde diplomado, especialidad y maestría y doctorado sí o sí, es decir, eso no hay dónde, tengan investigaciones de tipo propositivo y aplicativo, transformación de realidad y pues hacer cambios, ¿no? No solamente decir, esta es la enfermedad, no cómo puedo yo evitar esa enfermedad, ¿ya? Entonces, la primera es exploratoria, es la más básica, no hay mucha bibliografía. En la descriptiva ya hay bastante bibliografía, ustedes pueden trabajar aquí, por ejemplo, se hacen las monografías, las tesinas de tipo descriptivo. La relacional es 2 variables, aquí solo es una variable por si acaso. Cuando ya tienes 2 variables, ¿no? Quiero medir el índice de hematocrito y hemoglobina, listo, relacional, ya no es descriptivo. Quiero determinar los hemocomponentes, descriptivo. Quiero ver qué efectos tiene en la, no sé, el mal de altura con la poliglobulia, listo, relacional. Quiero saber las causas y efectos, explicativo. Quiero saber cómo se está esto sí es netamente estadístico, el predictivo, que se ha manejado, por ejemplo, en esto del COVID. Ahora, cuando nos dice, no, la tercera ola tiene este impacto, la cual, ¿de dónde sale? Justamente de ver el pronóstico, estas variables, la variable o las variables que vayan a estar involucradas. Ya, por eso se predice. Esto sí o sí es estadístico. El propositivo es algo bonito que se está utilizando cuando yo elaboro algunos protocolos, puedo elaborar manuales, etcétera, y en función para poder solucionar un problema, X problema. ¿Ya? Y el aplicativo, casi no hace mucho a nivel maestría, pero se los pongo ahí, es cuando ya quieren hacer un experimento, incluso de solución, obviamente. Quieres aplicar algo y quieres medir si eso funciona o no funciona. No es que no lo podamos hacer, lo hacemos, pero no es de mucho interés tal vez en algunos investigadores. Aunque he visto en nuestro campo, en el área de salud, aplicativos. Sí, he tenido la oportunidad justo en los de bioquímica, han hecho 2 o 3 maestrantes el tipo aplicativo. ¿Ya? Bueno, hasta ahí, esto sería uno de los principales tipos de investigación. Entonces, cuando ustedes van a realizar su diseño metodológico, por favor, van a decir, primero, paradigma, tantos. Enfoque, tantos. Tipo de investigación, tal. Y antes tal vez del diseño de investigación, aquí, quizás para que no se quede, te dicen diseño de investigación. Aquí te dicen, ¿cuál es el diseño de investigación? Puede ser que alguien... Los diseños de investigaciones son 2, solo hay 2, no hay más. Uno que se llama experimental y el otro se llama no experimental. Por ahí alguien a veces manejan esto, mejor que les explique. Experimental. ¿Ya? Diseño. ¿Cómo es su diseño? Te dicen experimental y no experimental. Diferencia. Experimental significa manipulación de la variable. No experimental, no existe manipulación de la variable. Ahora, cuando dicen experimental, les comento que hay 2 tipos de experimentales. El experimental puro, aquí el experimental puro, o el cuasi. Entonces, son 2. El puro es el que se utiliza en las grandes empresas farmacéuticas. Esto de las vacunas, por ejemplo, son experimental puro, hay que controlar bastante. Y los cuasi experimentales son los que generalmente hacemos nosotros. Sí hacemos experimentos, pero no controlamos todas las variables. ¿Ya? Entonces, eso sería diseño de investigación. Vuelvo a repetir, paradigma me van a declarar cuál de estos 3, cuál es su enfoque, cuál es el diseño de investigación y el tipo, si va a ser transversal, longitudinal, prospectiva, retrospectiva, y las líneas de investigación, niveles, una de estas van a elegir. ¿Ya? De acuerdo a su trabajo de investigación. Con eso habríamos no terminado, nos falta todavía. Sigamos. Luego tenemos que hacer la metodología. La metodología no es nada más que metodología, el estudio de los métodos. ¿Y cuáles son los métodos que se utiliza? Hay varios. Aquí yo voy a ser bien abierta. Si ustedes tienen algún libro y quieren aplicar alguna metodología bien en particular, háganlo. Ya no, aquí todos los investigadores, tribunales se abren.
Los que más les aconsejo, los que se conocen y están ahí, no hay problema con estos, no necesitas declarar autor, pero si utilizaras otros, sí, son los métodos empíricos. Tenemos los teóricos más, pero los empíricos que se utilizan y que están avalados para recolección de información de tipo científico, es la primera, se llama observación. La segunda se llama entrevista. Y la tercera se llama encuesta. Son los tres grandes, seguramente ustedes también lo van a realizar. No creo que todos realmente pasamos por estos, pero hay que conocerlos, se llaman métodos empíricos. ¿Ya? El método es la observación, la entrevista y la encuesta. Algo que quiero que quede claro, por favor, que hay una diferencia entre método y técnica. ¿Qué es la técnica? La técnica es la forma como se va a dar esos pasos. Por ejemplo, de la observación, ¿cuál es la técnica? Recuerden eso. Observaciones participativa, observación no participativa. Otro puede ser una observación sistemática. Y el nombre que le quieran dar, una observación simple, cualquiera, ¿ya? Esa es la técnica. ¿Cómo voy a observar? ¿Qué tipo de observación voy a hacer? Observación participativa, no participativa, sistemático, simple. Igual pasa con entrevista. ¿Qué tipo de entrevista voy a hacer? Una entrevista simple, una entrevista grupal, individual, una entrevista individual, una entrevista, a ver, ¿qué tipos de entrevistas más hay? Entrevista estructurada, entrevista semiestructurada, entrevista de profundidad. Entonces, estos tipos de técnicas se declaran después de haber declarado los métodos. Lo mismo en encuestas. ¿Qué tipos de encuestas conocen? ¿Conocen encuestas dicotómicas? ¿Sí? Estas que son sí y no. Estas que son con escala de Likert. Bastante, mucho, poco, ¿no? Otro. ¿Qué tipos de encuestas? Encuestas de selección múltiple. Y bueno, todos los que quieran, ¿no? Todos los que aparezcan, tanto que se va manejando. Entonces aquí la palabra, y yo creo que lo más importante es que ustedes diferencien un método y una técnica. Si yo te digo, la observación participativa, ¿es método o es técnica? Respondan. La observación participativa, ¿es método o es técnica? Técnica. Exacto. ¿Y la encuesta? Método. La observación, pura observación. Método. Perfecto, así. Si te digo entrevista profunda. Es técnica. Exacto. ¿Se han dado cuenta? Así tienen que manejar, porque a veces les dicen, ¿y la observación es método o es técnica? Ustedes dicen, la observación puede ser método y puede ser técnica, nada que ver. La observación es método. La observación participativa será técnica. La observación no participativa será técnica. ¿Se dan cuenta? Ahora, algo que, que cometen un error también es, ¿qué es el celular? ¿Instrumento o herramienta? El celular, ¿es instrumento o herramienta? Herramienta. Herramienta. ¿Cuál es el instrumento de la observación? ¿Cuál es? Ahora, lo más así, ¿por qué tenemos que hacer validación de instrumento, prueba piloto con el instrumento, validez de contenido de consulto y estadístico con el alfa de Cronbach? Hacemos al instrumento. ¿Por qué? Porque el instrumento es el corazón. Si no tenemos un buen instrumento, pues esto no funciona, ¿ya? Si yo te digo, voy a hacer la observación. Ah, muy bien, voy a hacer una observación participativa, ya. ¿Cuál es tu instrumento?
¿Cuál es el instrumento de la observación? ¿Cuál es el instrumento de la observación? Ustedes han hecho el anterior, hemos incluso validado. Doctor, ¿eso por qué se me olvida? ¿Cuál es el instrumento de la observación? ¿Recuerdan? Puede ser una guía de observación, cuaderno de campo, una ficha de observación. Ahí pues es donde ponemos la evidencia, y eso tienen que ustedes ponerlo en anexo, ¿sí o no? Entonces, el instrumento va a variar, pero tiene que ser algo donde tú pongas los datos ahí, ¿no? Hora, fecha, qué vas a observar, quién va a observar, y etcétera. Esa hojita se llama instrumento. ¿Ya? ¿Cuál es el instrumento de la entrevista? Vamos, el instrumento de la entrevista. Cuestionario. Hoja Un de cuestionario de La hoja entrevista. de... No, se llama cuestionario de entrevista, guía de entrevista, así se llama. ¿Ya? Obviamente que es una hoja. Obviamente, pues por ahí no es una hoja, por ahí lo estás haciendo en otro material, pero eso es una guía de entrevista o un cuestionario de entrevista. ¿Cuál es el instrumento de la encuesta? Las preguntas, doctora. El Igual, formulario. se llama cuestionario. Cuestionario de encuesta. Cuestionario de encuesta. Eso sí es ahí, no hay dónde. Es un cuestionario de encuesta. Entonces, si yo pongo solamente cuestionario, ahí tengo que aclarar, cuestionario de encuesta o cuestionario de entrevista, porque un cuestionario de encuesta es instrumento de la encuesta. Un cuestionario de entrevista es instrumento de una entrevista. ¿Se entiende? Ahora, algunos otros nombrecitos pueden tener, tal vez no sean, espero, tomen en cuenta que cuestionario es la palabra, o guía, esas dos palabras. Pero en encuesta siempre es cuestionario. En entrevista puede ser cuestionario o puede ser guía. ¿Ya? Y las herramientas son el celular, la grabadora, no sé, el tallímetro, todo lo que tengan para que les apoye, ¿no? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, doctora. Ya, eso también me lo van a declarar. Me lo van a declarar entonces aquí. Me lo van a declarar el método, la técnica, el instrumento y la herramienta. ¿Qué herramientas nos van a utilizar? Eso quiero que me lo declaren todos para la próxima semana. Ya estamos revisando esto. Tiene una semana. He subido también algunas lecturas en nuestra plataforma para que ustedes puedan leer. Esto ya para que ustedes por su parte puedan corroborar lo que yo les estoy diciendo. ¿Ya? Entonces esto, declaran, vuelvo a repetir, declaran paradigma, enfoque, diseño, qué tipo de clasificación, y me declaran el método, la técnica, instrumentos y herramientas que van a utilizar. Y el instrumento ya lo tienen que hacer, ya lo tienen hecho, pero lo van a mejorar porque esto vamos a entrar en la última a operación. Bueno, con ustedes operacionalizó. A la variable vamos a operacionalizar. ¿Pero para qué? Para que esté bien nuestro instrumento. ¿Ya? Ya, entonces, eso va a tener relación incluso con el marco teórico y todo lo que estamos avanzando. Vamos a entrar a la última etapa. ¿Ya? Doctora, Así que están antes, cansados. una consultita. ¿En qué consiste la escala de Likert? ¿Likert? Sí, Escala. y dicotómicas. A ver, Sureya, ¿qué significa dicotómica? Dicotómica, más o menos. Tal vez es algo con dos. Con dos, ¿no ves? Cuando Sí. yo hago, por ejemplo, una encuestita y te digo, ¿a usted le gusta bailar? Sí y no. Eso es dicotómica. Ah, ya, ya. Y si yo te digo, ¿te gusta bailar? Más o menos, a veces, frecuentemente, bastante. Eso es escala de Likert. Está bien, doctora, gracias. Perfecto, gracias por la consulta. ¿Alguna preguntita más?
es mejor que las despejen. Yo sé que van a leer, pero pues yo tal vez se los ponga así resumido o facilito. Aunque no crean, esto es bien arduo leer en esos libros. Y no te lo explican así. No sé, ha sido producto de varias experiencias para que ya uno le ponga así facilito, ¿no? Pero cuando lean ahí se van a dar cuenta que a veces le ponen algunas palabritas más, bien se lo complican. Pero miren qué bonito es la metodología, ¿no? Positivista, puede ser un enfoque cuantitativo, mi diseño no experimental, mi tipo longitudinal, voy a decir que estoy haciendo una prospectiva, va a ser una relacional, voy a utilizar un método de la observación con mi técnica observación simple y mi instrumento, mi guía de observación, voy a utilizar una entrevista estructurada en una entrevista con mi técnica entrevista estructurada, con mi instrumento guía de entrevista y mi herramienta, una grabadora. Entonces, de esa forma van a ir declarando. Vamos a entrar a la última partecita. ¿Ya? Esta es sencillita, pero sí necesito que pongan atención. Se maneja la palabra universo, aunque ya no está mucho, pero todavía alguna vez van a encontrar y mejor que sepan la diferencia entre universo, población, muestra. Si es que van a trabajar con muestra. El universo es el amplio. Por ejemplo, yo quiero estudiar a los, no sé, se me ocurre ver algo. A los pacientes que tienen alteraciones hematológicas y son pacientes oncológicos. Me estoy inventando. Entonces, mi universo son todos los pacientes oncológicos del mundo, ¿no? Que tengan alteraciones hematológicas. Es grande mi universo. En cambio, la población son los pacientes que tengan alteraciones hematológicas, que son pacientes oncológicos, pero de una unidad. En este caso va a ser del hospital obrero. ¿Ya? Entonces, esa es mi población. Los pacientes oncológicos que acuden al hospital obrero y que tienen alteraciones hematológicas. ¿Ya? Entonces, eso voy a yo estudiar. Esa es mi población. Pero es muy grande, ¿no? Porque por ahí hay una gestión, que es lo que mi interés, pues asisten unos 1000. Me estoy inventando también. 1000 es mucho. No voy a poder cubrir con todo. Voy a también alcanzar a hacer la sistematización y todo eso. Entonces, digo ahí, entonces como son 1000, sacar una muestrita. Puedo sacar la muestra por meses, puedo sacar la muestra por semestre, por trimestre, diaria. Yo veré cómo voy a sacar la muestra, pero necesito una muestra. ¿Ya? Ahora, puede ser de que mis pacientes sean 80, toda una gestión, muy poquitos. Hay situaciones donde ustedes van a tener este tipo de población pequeña. Si fuese así, ya no saco muestra, no conviene. Hago mi cálculo muestral y de 80 me va a salir su muestra 79. ¿Conviene hacer muestreo? No, ¿no? Si pase por un hito, no es tanto show, prefiero hacer con todos. ¿Ya? Entonces, cuando tengan una población cortita, ya no hacen muestra, hacen con todo, absolutamente con todo. Bueno, entonces ese es el criterio para tener muestra o no tener muestra. Si la población es 60, ¿tengo muestreo o no? Doctores, 60. No. Mi población es 60. No, para nada. Población 30. No. Población 200. Ahí la puedo pensar, ¿no? Ya, muestreo. 500, sí, muestreo. ¿Ya? 1000, muestreo. 2000, muestreo. Entonces, eso es importante. ¿Ya? Para hacer el muestreo, pues ya no es mucha complicación como antes. Ya les había comentado que alguna vez hemos hecho, y eso me ha pasado a mí. Hacía pues mis cálculos estadísticos con calculadora. Yo realmente he pasado esos momentos, bueno, me alegra en partes porque he tenido la oportunidad de pasar por una transición interesante y poder compartir, ¿no? Esas experiencias. Cuando estaba en colegio, nosotros sí llevábamos computación, pero era el QPro, el BASIC, y era una forma muy complicada.
de acuerdo que los algoritmos teníamos que verlo ya en tablitas, incluso para hacer estas estadísticas de grados de confiabilidad y todo, teníamos que ver la Z, cuánto vale, y hacer todos los cálculos. Realmente, con razón que las investigaciones se hacían 2, 3 años, ¿no? Y no teníamos ni siquiera muchos, ni diplomantes teníamos, ¿no? Ni magíster, porque era tanto que se tenía que hacer. Y encima hacerlo a máquina, ¿no? Uf, 2 te equivocabas y tenías que volver a typear porque pues no podías presentar así. Pero creo que la tecnología la verdad que nos ha dado bastantes oportunidades para que podamos ver esto de trabajar con la tecnología. Y pues ahora yo lo único que tengo que poner es calculadora muestral, ¿ven? Ahí está. Y tengo hartas, ¿ya? Ustedes eligen cualquiera, toditas son. Me voy a entrar con este, Question Pro. A ver, veremos. Aquí está. Algo importante es que se maneja habitualmente este tipo de porcentaje de confiabilidad, de confianza, que es el 95 con un error del 5%. Esto es muy importante, esta relación. Si yo elijo 95, 5 para el que llegue a 100. Si elijo 99, ¿cuánto sería aquí? 1. ¿Ya? Tengo que llegar a 100. Si yo digo que voy a tener un error de 2%, ¿cuánto de nivel de confianza tengo? 98. 98. Si digo que tengo un error del 4%, ¿cuánto de nivel de confianza tengo? 96. Exacto. Ahora, yo puedo poner cualquiera de estos. Esto, por ejemplo, mi calculador está bien limitado, pero también porque ya tenemos un estándar, te dicen, o trabajas con 95 o trabajas con 99. El más común es el 95. ¿Puedes trabajar con 90% y 10 de error? Sí, puedes. Pero puedes trabajar con un 85% y 15 de error, nunca. Ya no, mejor no lo hagas. ¿Ya? Entonces, 5. Población. ¿Se acuerdan que les dije que de 60? A ver, veremos. De 60, ¿cuánto es mi muestra? 53. ¿Vale la pena? No vale la pena, ¿no? Si tengo 200, sí. 130, ya aquí pues menos, ¿no? Como la mitad y un poquito más. Vale la pena tener mi población de 200, hago mi calculito, ¿ya? Este cálculo lo hacen, van a encontrar aquí, fórmula de cálculo muestral, por favor todos, si van a hacer esto de la calculadora, le van a poner la fórmula. Hay una fórmula aquí. ¿Dónde está mi formulita? No. Fórmulas aquí. Una de Z le pueden poner, hay 2, hay varias, y se van a copiar y lo van a pegar. Estas son. Entonces aquí están, N, ¿no? Son cálculos muestrales. Una de estas, generalmente es esta la que se maneja, lo copian y ponen el resultado de la calculadora, porque todo esto antes hacíamos manual, en cambio ahora ya no. ¿Ya? Entonces le ponen el resultado y debajito le ponen calculado según la calculadora muestral y le pueden poner este URL. ¿Se está entendiendo? Sí. Ya, está bien. Una vez que tengamos la cantidad, ahora tenemos que ver cómo voy a seleccionar a los participantes, ¿no? ¿Qué tipo de selección voy a tener? Ya me dice que de mis 200, 133 tienen que entrar aquí. Mi población son 200, X, 200. Y me dice mi muestra, con mi calculadora muestral, 133. Repito, tienen que copiar la fórmula y debajo sacan el resultado. Pueden copiar incluso esa calculadorita si quieren, o si no, directamente el resultado, N igual a 133, y le ponen calculado según la página. ¿Ya? Muy bien. Entonces la muestra. Ahora tengo que saber tipos de muestreo. Esto es importante, ¿no? Hay 2 tipos, probabilístico y no probabilístico. 2 tipos. ¿Qué significa esto? Probabilístico significa que es al azar. Quiere decir que aquí
todos pueden ser elegidos. Aquí a los 200 le voy a poner como así, como en filita, digamos, y saco unos numeritos, 133 números, que puede ser el 1, el 10, el 15, el 20, cualquiera, porque es al azar. Eso se llama probabilístico, ¿ya? Pero si yo elijo, porque yo digo, no, yo quiero que entre aquí solamente este tipo de pacientes, o hago mi selección personal, no les permito entrar al azar, ¿ya? Se llama no probabilístico. No probabilístico. Interesante es esto, ¿no? Yo podría comparar con muchas cosas esto. Bueno, en investigación, pues ninguno de los dos es más y menos, ¿ya? Pero eso sí, si tú quieres hacer una inferencia y decir que el resultado de estos corresponde a la totalidad de la población, te obligan a que sea probabilístico. Pero si no necesitas hacer esa inferencia, entonces puede ser no probabilístico, solamente para la muestra que has sacado, pues para ellos nomás también el resultado, ¿no? Porque estás haciendo no probabilístico. Ya, probabilístico hay varios. Aquí, eso se los voy a dejar. De entre los que más comunes se llama aleatorio simple. Aleatorio simple. Esta es como las rifas, todas entran y sacan numeritos. La otra se llama aleatorio sistemático. Aleatorio sistemático. Se llama probabilístico aleatorio sistemático. ¿Esto en qué consiste? Que yo puedo poner, vamos a hacer, todos van a ingresar múltiplos del 2. 2, 4, el 8, el 10, el 12, hasta llegar a 133. O puedo decir los del 4, 4, 8, 16, 20, 24, etc. Entonces, eso es sistemático. ¿Ya? Sí van a entrar todos, pero yo no sé quiénes estarán y en qué orden, pero van a entrar en un orden sistemático, cada cuánto. El otro se llama estratificado. Estratificado. ¿Cuál es el estratificado? Este es interesante porque este es, por ejemplo, si tuviera que hacer por años, son 3 años que estoy levantando. Entonces, puedo hacer por año 1, año 2, año 3. Saco una muestrita del año 1, otra muestrita del año 2, otra muestrita del año 3. Se utiliza también para, quiero saber cuál es el grado de patología de alguna enfermedad en los pabellones. Entonces, como son 3 pabellones, saco del pabellón 1 unos cuantos, del pabellón 2 otros cuantos, del pabellón 3 otros cuantos. Eso se llama estratificado. Porque ¿qué tal si en mi sorteíto, en mi aleatorio simple, todos salen de un solo pabellón? Como que no va a estar interesante esa muestra porque ¿qué son de estos otros pabellones, no? Y cuando saco por pabellón y al interior aleatorio, es decir, igual todos entran, ya tengo por lo menos más homogéneo mi muestra. ¿Ya? Y pues tengo, ese es el estratificado. Hay uno que se llama conglomerado, que también me gusta, pero no se utiliza, pueden utilizar conglomerado. Esto se utiliza en zonas. Por ejemplo, yo quiero hacer de la zona de Chasquipampa, cómo se comporta algo con la zona Ovejuyo. Como son zonas, esas se hacen por conglomerado, porque cada zona pues es heterogénea, ¿no? Es grande. Entonces lo puedo hacer con conglomerado. Ay, ya me cansé. Voy a tomar un poco de agua. Hasta aquí, ¿alguna consulta? Sí, doctora, por favor, lo de la fórmula de la calculadora muestral, si podría volver a explicar, por favor. La calculadora muestral. Ya. Dame un minutito. Perfecto. La calculadora muestral. Ustedes pueden ir a cualquier calculadora. Se les voy a poner otra calculadora. Por ejemplo, aquí se los puse. Pero vamos a entrar a cualquier otra. Es decir, no tengan pena. Todas las calculadoras están ahí. Me voy a entrar a esta. A ver, al Netgest. Calculadora estadística. Aquí. El tamaño 1000. No, yo no quiero 1000. Yo quiero 200, hemos dicho, ¿no? Enter. Y ¿ven cuánto es de muestra? Al 95% de nivel de confianza con un margen de error del 5. 132. Comparemos con este otro. 133. No es mucha la diferencia con 1 o con 2, pero generalmente va a estar en esa.
No sé si eso es lo que querías o cuál era la consulta exacta de la Sí, calculadora. doctora. Entonces, eso quiere decir que tengo que, de los 200 que tengo, de los 200 pacientes, solamente voy a hacer el estudio en 133. Sí, si tú haces un muestreo, dices, yo tengo mi población, tu población son 200. Ahí estamos poniendo 200. Si tu población es 200 y quieres hacer muestreo, no quieres trabajar con los 200, es harto. Entonces le dices a la calculadora que te haga una muestrita. Y la muestrita al 95% de confianza con un 5 de error tiene 133. Y eso es entiendes? obligado. Sí, sí, doctora, gracias. ¿Es obligado realizar este cálculo o si digamos yo tengo 500 pacientes, puedo trabajar con los 500? Pues, Ah, claro. O trabajas con todos o trabajas con calculadora. Lo que no puedes hacer es, yo tengo, mi población es de 200 y quiero hacer una muestrita de 60, digamos. Eso no, porque ¿de dónde sacar los 60? Eso sí estaría aberrante. ¿Sí? Porque no habría lógica. ¿De dónde te van a preguntar? Y no tendrías justificación. ¿A cuánto por ciento de error? ¿A cuánto por ciento de nivel de confianza? Entonces, ahí ya no tienes fundamento. Pero sí puedes decir, yo quiero con los 500, no quiero hacer cálculos, con los 500 voy a trabajar, perfecto, de los 500. Ya no haces muestreo, ya no haces esta segunda parte de tipos de qué tipo de muestreo voy a hacer, nada, directamente trabajas con todos. Pero si vas a, por ejemplo, esto, ya, 200 no es mucho, puedes trabajar con los 200, pero a veces hay 1000. Entonces, en estos casos, como que sí necesito, wow, hacer mi calculadorita nomás, pues, ¿no? Y miren que aquí cuánto rebaja, 279 nomás. Vale la pena nomás hacer cuando es grande tu población. ¿Ya? Hago mi cálculo muestral y luego digo, cálculo es la cantidad. Y dice, 200 se hizo el cálculo muestral con un 95% de confianza y 5 de error, según la fórmula tal que les dije que lo pueden copiar, y se obtiene 279. Estos 279 se hacen por tipo de muestreo no probabilístico o probabilístico. Ustedes dirán, si es probabilístico, le pondrán aleatorio, sistemático, conglomerado, estratificado. Ustedes ya ven de acuerdo a lo que a ustedes les conviene. ¿Preguntas? ¿Está bien? ¿Quedó claro? ¿Hola? No sé si se escuchó. doctora, no, mi internet está inestable, no he podido escuchar. Cuando le pregunté si es que tenía que trabajar con toda la población, si tenía 500 pacientes. Puedes trabajar con todos. Puedes trabajar, sin pena. Ah, ya, está bien, doctora, gracias. Ya. Aún así, te cuento que te he explicado así un poquito más a detalle. Cuando veas la grabación, pues lo vuelves a revisar. ¿Ya? Pero la respuesta, puedes. Ahora, Está bien, vamos con doctora. el no probabilístico. Vamos con el no probabilístico. Este que es no probabilístico es a conveniencia, en pocas palabras, del investigador. ¿Ya? Wow, ¿qué es esto? Me asusta. Y en el no probabilístico, pues su palabrita, y dice, ¿no? Conveniencia. Van a escuchar esto. La conveniencia. O van a escuchar otro, es no probabilístico porque es conveniencia. El otro le pone intencional. Es otro. Intencional. Otra le ponen bola de nieve. Este es bonito, la bola de nieve, y se utiliza bastante en temas muy controversiales, ¿ya? Si quieres hacer, por ejemplo, una investigación sobre el SIDA, ya, no, más que el SIDA, qué alteración existe hematológicas, pero con pacientes de SIDA, tenemos creo 1 o 2 trabajos, pues no vas a poder encontrar, si quieres hacer una entrevista, ya puede ser de que trabajes en el lugar, vengan y ya los tengas, los reúnas, digamos, ¿no? Pero a veces se nos es complicado
que nos den una información o nos llenen una encuesta, ¿no? Para saber algo más que solamente sean los parámetros de laboratorio. Entonces aquí necesitas como que conectarte con alguien y ese alguien te dé la oportunidad de que le diga a su amigo, uy, mira, puedes colaborar con esta encuesta, y el otro a su amigo. Entonces en eso se hace bola de nieve, ese tipo de trabajos de investigación, ¿ya? Para que vayas viendo quiénes nos van a colaborar dentro de ese grupo, que es bien difícil, digamos, de que puedas obtener información. Temas, por ejemplo, el aborto, temas como el SIDA, ya les dije, el aborto, esto del maltrato, violencia sexual, ¿no? Y varias situaciones que no fácilmente vas a hablar, ¿no? No, pues son cosas delicadas. Entonces, incluso me animaría a decir las enfermedades que uno tiene, estas de oncológicas, todo, no los dices, no los divulgas así, ¿no? Te da pena decirlas. Entonces, si bien los puedes ubicar en los centros, nosotros tenemos como que acceso, pero si no tuviéramos ese acceso, es complicado. Entonces, para muchos profesionales, esta bola de nieve les ayuda para poder recabar esa información. ¿Ya? Entonces, hasta ahí yo quisiera que ya empiecen a elaborar, analizar, y ustedes ya en esta partecita digan, esta es mi población, voy a o no, esa es la decisión de cada uno, si van a o no tener la muestra, ya ustedes deciden. Si van a tener muestra, por favor, cerciórense de que utilicen la calculadorita muestral, cuántos les va a salir, y digan qué tipo de muestreo van a hacer, si es probabilística o no probabilística. Si es probabilística, me dicen qué tipo de probabilística es, y si es no probabilística, también declaren cuál es esa no probabilística. Nada más, no necesitan más, no tienen que escribir ni párrafos ni nada, aquí solamente es al punto. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Con eso habríamos terminado. Doctores, necesito que ahora vean si hay consultas o se ha quedado claro. ¿Se ha entendido, doctora? Solamente ese estudio de bola de nieve. Bola de nieve. Sí. Hay dos tipos de bolas de nieve, incluso aquí, cuando ya van a hacer ustedes más bolas de nieve, hay una que se llama lineal y exponencial. La lineal es, no, nosotros creo que no estamos en esta, pero te la voy a explicar para que ya, vamos a pensar que estoy haciendo una encuestita, voy a levantar información y voy a tomar a una población un poco complicada. A ver, vamos viendo. A los que tengan problemas de autismo, ¿ya? A los padres de familia de hijos con autismo. ¿Ya? Wow, imagínense, pues complicado porque no conozco ni dónde hay autismo, quién estará. Encuentro a un padre de familia, esa es bola de nieve. Le digo, y usted, sí, yo tengo un hijito que está, y conoce a alguien más, claro, ese padre de familia, de hecho, para que su hijito mejore, tiene que ver cuáles son esos grupos, todo. Sí, conozco a otra persona y le referencia, y esa persona le referencia a otra, y esa otra, y esa otra. Eso se llama bola de nieve lineal, porque estás de uno en uno. Pero puede ser de que te referencie, por ejemplo, un padre de familia a dos. Eso cada uno te diferencia a 2, a 3, a 4. Eso está yendo como en uva. Eso se llama exponencial, pero sigue siendo de 1 a 1. ¿Ya? Si tú has tenido que encontrar al azar, en este caso, pero ese unito te está ayudando a que puedas tener la cantidad de sujetos de investigación con esta bola de nieve. Llegas a los 133 en este caso y ya, dices, ya tengo mis 133 y trabajas. Pero tu forma de ganar o tu forma de tener esa población es por bola de nieve. Ahora sí, doctora, está bien. Gracias, entendido. Ya. ¿Alguien más?
¿Alguien más? ¿Quedó claro todo? Ya, voy a dejar de compartir. También voy a dejar de grabar para que ya